Imagina despertar cada día sabiendo que el deseo de tu pareja por ti nunca se apaga. Aquí te revelo cómo mantener esa chispa encendida para siempre. El principio de la escasez es una de las herramientas más poderosas en el arsenal de la psicología oscura. Se basa en una verdad simple pero profunda: las personas valoran más lo que es difícil de obtener o lo que creen que podrían perder. Esta percepción de escasez puede aplicarse en las relaciones para intensificar el deseo de la otra persona hacia ti. Cuando alguien siente que no puede tenerte fácilmente o que podrías desaparecer de su vida en cualquier momento, su valor hacia ti aumenta exponencialmente. Para implementar esta estrategia de manera efectiva, debes aprender a gestionar tu presencia y tu ausencia de manera calculada. Uno de los primeros pasos es evitar estar siempre disponible. Si siempre respondes de inmediato a sus mensajes, estás creando una sensación de seguridad en la otra persona, lo que disminuye su necesidad de perseguirte. En cambio, al retrasar tus respuestas o no estar siempre accesible, creas incertidumbre. La incertidumbre es la clave para sembrar la duda en la mente del otro y hacer que se pregunten dónde estás o qué estás haciendo. Este pequeño vacío mental que dejas es el espacio en el que el deseo comienza a crecer. La mente humana tiende a obsesionarse con lo que no puede controlar, y tu ausencia da exactamente eso. Otra táctica efectiva es desaparecer por periodos de tiempo estratégicos. Esto no significa que debas cortar toda comunicación, pero sí que debes alternar momentos de intensa cercanía con momentos de distancia. Después de pasar tiempo de calidad juntos o tener una interacción significativa, retírate. La clave aquí es la sutileza. No debes hacerlo de una manera que parezca artificial o manipuladora, simplemente esté menos disponible, no porque estés enojado o molesto, sino porque tienes otras prioridades. Este cambio repentino en la dinámica generará en la otra persona un miedo de perderte o de no tener acceso constante a ti, lo que aumentará su deseo de estar cerca. La escasez también puede aplicarse en las más simples situaciones. Por ejemplo, en una conversación, en lugar de hablar demasiado o siempre buscar la aprobación de la otra persona, ofrécele solo fragmentos de información, pequeñas dosis de atención o afecto. Cuando alguien siente que está recibiendo menos de lo que quisiera, automáticamente valorará más lo poco que recibe. Esto los llevará a esforzarse más por conseguir de ti y, a la larga, a desearte más profundamente. El truco está en equilibrar estos momentos de distancia con momentos de acercamiento sincero, para que la otra persona no sienta que está siendo ignorada, sino que debe trabajar más para tenerte. El refuerzo intermitente es una técnica muy utilizada en psicología para crear una adicción emocional al generar expectativas inciertas. Funciona porque el cerebro humano es especialmente sensible a las recompensas irregulares, es decir, cuando no siempre sabe cuándo o cómo llegará la recompensa, pero la anticipa. Este principio es el mismo que impulsa la adicción a las máquinas tragamonedas, donde la incertidumbre sobre cuándo se obtendrá la recompensa mantiene a la persona enganchada y en constante espera. En una relación, esta técnica se puede aplicar de manera muy eficaz para mantener a la otra persona emocionalmente enganchada a ti sin que siquiera se dé cuenta. Para aplicar el refuerzo intermitente en la vida diaria, el primer paso es evitar ser predecible en tu comportamiento. Si la otra persona sabe que siempre vas a estar disponible para ellos o que siempre reaccionas de la misma manera, perderá el interés gradualmente porque su cerebro ya no encontrará esa emoción de la expectativa. En cambio, alterna entre momentos en los que les brindas toda tu atención y otros en los que pareces desinteresado. Por ejemplo, puedes tener una conversación intensa y llena de conexión emocional un día, y al día siguiente reducir tu nivel de atención o no responder tan rápido. Este tipo de inconsistencia es lo que mantiene a la otra persona mentalmente atada,
preguntándose por qué un día eres tan cercano y al otro tan distante. Es importante recordar que el refuerzo intermitente no se trata de ser frío o cruel de manera constante. Si solo te muestras distante todo el tiempo, la otra persona eventualmente se desenganchará. El secreto está en alternar estos comportamientos de manera impredecible, de tal forma que nunca puedan saber con certeza cuándo recibirán esa recompensa emocional de tu parte. A veces puedes ser extremadamente atento y cariñoso, lo que hará que la otra persona se sienta en la cima del mundo. Luego, sin previo aviso, puedes volverte un poco distante, lo suficiente para que se sientan inseguros y comiencen a preguntarse si hicieron algo mal. Esta inseguridad es la chispa que encenderá su deseo por recibir nuevamente tu validación, manteniéndolos enganchados. Otro aspecto clave del refuerzo intermitente es que debes ser muy consciente de cuándo aplicar la recompensa y cuándo aplicar la indiferencia. Si ves que la otra persona comienza a perder interés o se está alejando, es momento de otorgarles un poco más de atención y validación para que sientan que están volviendo a acercarse, pero que en cuanto notes que están nuevamente comprometidos, es crucial que te retires o reduzcas esa atención para volver a sembrar incertidumbre. Este ciclo puede repetirse indefinidamente, manteniendo a la persona en un constante estado de deseo y anticipación, siempre esperando la próxima interacción positiva que nunca llega en el momento que ellos esperan. El refuerzo intermitente también puede aplicarse en pequeños gestos. Un día puedes sorprender a la otra persona con un cumplido o un gesto amable inesperado, y luego, en las siguientes interacciones, actuar de forma más neutral o incluso ligeramente desinteresado. Este cambio de dinámica crea una especie de subida y bajada emocional que es adictiva, porque el cerebro humano anhela esas pequeñas dosis de felicidad que surgen de lo inesperado. Mientras más impredecibles sean tus recompensas, mayor será el enganche emocional que se generará. El negging es una técnica sutil pero poderosa que se basa en dar comentarios que parecen halagos superficiales, pero en realidad contienen una crítica implícita que impacta la autoestima de la otra persona. Al hacer esto, logras que la persona dude de sí misma y, al mismo tiempo, te vea como alguien superior, alguien cuya validación necesita. El objetivo es crear un desequilibrio emocional en la otra persona, haciéndola sentir insegura mientras busca tu aprobación para recuperar su confianza. Este método es especialmente efectivo cuando se utiliza con moderación y de forma estratégica, ya que su poder radica en la sutileza con la que se entregan las palabras. Para aplicar el negging de manera efectiva, es esencial mantener un tono despreocupado o incluso ligeramente juguetón, ya que si se percibe como un ataque directo, puede generar resistencia o confrontación. Un ejemplo clásico de negging podría ser algo como: «Wow, nunca había conocido a alguien tan segura de sí misma para llevar ese color de labios tan atrevido. No cualquiera lo usaría». A primera vista, parece un comentario sobre la confianza de la otra persona, pero la implicación oculta es que el color de labios es cuestionable o poco favorecedor. Este tipo de comentario deja a la persona con una duda: ¿me veo bien realmente o he cometido un error en mi apariencia? Esa duda es exactamente lo que siembra la inseguridad y la necesidad de buscar tu aprobación. Otro ejemplo podría ser: «Es interesante lo que dices, no esperaba que alguien como tú supiera tanto sobre ese tema». Aquí, la crítica implícita se dirige a su capacidad intelectual o a su percepción general, mientras que la superficie del comentario parece un halago hacia su conocimiento. Este tipo de frases está diseñado para que la otra persona se pregunte: ¿qué significa alguien como yo? Me ve menos capaz de lo que pensaba. Ese pequeño golpe a su ego es lo que la hará esforzarse más por demostrar su valía ante ti, generando una dependencia emocional en la que busca constantemente tu validación.
El asterisco negging asterisco también funciona de manera eficaz en situaciones donde la otra persona ya tiene una alta autoestima o mucha confianza en sí misma. En estos casos, un comentario como "es genial que seas tan natural y no te obsesiones tanto con tu apariencia como otras personas" puede parecer un cumplido, pero al implicar que no es activa o que descuida su imagen, siembra una duda en la mente de la persona. Esto puede llevarla a cuestionar su atractivo, sintiéndose menos segura de sí misma. Con el tiempo, esa inseguridad hará que busque más y más tu aprobación para sentirse mejor consigo misma, creando una dinámica de poder en la que tú siempre tienes el control. Es fundamental que el asterisco negging asterisco no sea constante o demasiado evidente. Si se utiliza en exceso, puede desgastar a la otra persona o hacer que se dé cuenta de la manipulación. La clave está en intercalar estos comentarios con momentos genuinos de afecto o validación, para que no se perciba como una táctica deliberada de crítica. Por ejemplo, después de un negging, podrías ofrecer un halago sincero más tarde para mantener el equilibrio y evitar que la otra persona se sienta rechazada por completo. Este tira y afloja emocional es lo que genera la dependencia, al crear pequeñas heridas emocionales, pero también al ofrecer alivio y aprobación, te conviertes en la fuente de consuelo que la otra persona buscará cada vez más. El control de la atención es una técnica esencial para mantener el interés de la otra persona y, más importante aún, para crear un deseo constante hacia ti. El ser humano tiene una necesidad básica de sentirse visto, escuchado y valorado. Sin embargo, cuando se recibe demasiada atención de forma constante, esa sensación de ser especial se vuelve una norma y lo que antes parecía exclusivo se convierte en algo cotidiano y predecible. Para generar un impacto emocional más profundo y mantener el interés elevado, es necesario dosificar la atención, haciendo que la otra persona se sienta única en momentos clave, pero sin permitir que se acostumbre a esa sensación. El primer principio es no dar toda tu atención de manera continua. Si siempre estás disponible, respondes rápido a sus mensajes y estás ahí para cada mínima interacción, la otra persona comenzará a dar por sentado tu presencia. Lo que antes era emocionante y especial, como recibir un mensaje de ti o tener una conversación profunda, se vuelve una expectativa constante. Cuando eso sucede, la emoción desaparece y el interés se debilita. Para evitar esto, es fundamental aprender a retirarse en el momento adecuado para que la otra persona sienta una falta, una ausencia que despierte en ellos el deseo de volver a tener tu atención. Esa falta crea una especie de vacío que buscan llenar y mientras lo intentan, su deseo por ti crece. Un aspecto clave en esta técnica es el momento. No se trata solo de cuando ofreces atención, sino de cuando la retiras. Si, después de una interacción intensa o un momento especial, sigues manteniendo el mismo nivel de atención, ese momento pierde parte de su valor emocional. Pero si justo después de ese momento te distancias un poco o haces que tu presencia sea menos accesible, la otra persona quedará con la impresión de haber vivido algo importante, y esa impresión se agranda debido a la falta inmediata de continuidad. Esto genera una especie de anhelo o expectativa en la que buscan volver a tener esa conexión especial contigo. Ese espacio es lo que permite que el deseo se amplifique. Parte importante de esta estrategia es cómo alternas la atención. No debes retirarla por completo, ni tampoco debe ser completamente impredecible. La clave está en otorgar tu atención en momentos específicos, cuando la otra persona lo necesita o cuando menos lo espera. Por ejemplo, después de un periodo en el que has estado un poco más distante, podrías ofrecer un gesto de atención significativa, como una llamada sincera, un cumplido inesperado o una conversación profunda. Esto crea una montaña rusa emocional en la que la otra persona siente que ha recuperado tu atención, lo que hace que la valore aún más.
Al alternar entre estos momentos de cercanía y distancia, mantienes viva la emoción y la otra persona se queda siempre esperando más. Es también importante entender que no se trata solo de cantidad, sino de calidad de la atención. Hacer que alguien se sienta especial no requiere de grandes gestos o de estar presente todo el tiempo. A veces, un pequeño gesto, como recordar algo significativo que te mencionó en el pasado o hacer algo que demuestre que prestas atención a los detalles, puede tener un impacto mucho mayor que pasar horas hablando. Estos momentos breves pero impactantes son los que realmente se quedan en la mente de la otra persona y hacen que se sienta única. Al combinarlos con momentos de distancia, donde no siempre estás disponible o no siempre prestas la misma atención, creas un juego emocional que mantiene a la otra persona atrapada en la expectativa de cuándo será el próximo momento en que vuelva a sentir esa conexión especial. La disonancia cognitiva es un fenómeno psicológico que se produce cuando una persona sostiene pensamientos, creencias o emociones contradictorias, lo que genera un estado de incomodidad y confusión. Esta tensión interna hace que el individuo busque resolver o reducir esa disonancia, lo que lo lleva a realizar ajustes en sus pensamientos o comportamientos para restaurar la coherencia. En el contexto de las relaciones interpersonales y la manipulación emocional, la disonancia cognitiva puede ser utilizada como una herramienta para sembrar confusión y hacer que la otra persona se sienta emocionalmente inestable, vulnerable y dependiente de tu validación para recuperar su equilibrio interno. La clave para utilizar la disonancia cognitiva de manera eficaz es crear situaciones en las que la otra persona reciba señales contradictorias de tu parte. Estas señales deben causar dudas sobre tu afecto o intenciones, dejándola en un estado de incertidumbre emocional. Un ejemplo común de cómo provocar disonancia cognitiva es alternar entre comportamientos cálidos y distantes. Por ejemplo, puedes ser extremadamente atento, cariñoso y cercano un día, dándole a la otra persona la impresión de que tiene tu afecto o interés asegurado. Luego, al día siguiente, puedes volverte más frío, distante o desinteresado, sin dar ninguna explicación aparente. Este contraste entre la atención y la indiferencia crea un conflicto interno en la mente de la otra persona. Por un lado, ha experimentado momentos en los que ha sentido que tú la valoras, pero por otro, tu comportamiento distante genera dudas sobre si eso es realmente cierto. Ese tipo de confusión lleva a que la otra persona cuestione sus propias percepciones y emociones. Comienza a preguntarse, ¿realmente le importo? ¿Hice algo mal? ¿Qué pasó para que de repente se aleje? Esta incertidumbre crea un estado de ansiedad que busca desesperadamente resolver. En este punto, tú te conviertes en la única fuente de claridad. Si la otra persona no entiende qué está sucediendo o por qué te comportas de manera contradictoria, se esforzará más por obtener respuestas y validación de ti, lo que incrementa su dependencia emocional. Cuanto más busque resolver esa confusión, más atrapada estará en el ciclo de disonancia cognitiva que tú has creado. Otra forma de sembrar disonancia cognitiva es a través de la comunicación verbal y no verbal. Puedes, por ejemplo, decir una cosa mientras tu lenguaje corporal comunica lo contrario. Podrías decirle algo como me encanta pasar tiempo contigo, pero en ese mismo momento tener una postura distante, sin contacto visual o adoptar una actitud fría. Esta incongruencia entre tus palabras y tus acciones generará en la otra persona una sensación de que algo no encaja, y nuevamente, esa confusión la empujará a tratar de entender qué es lo que está mal. La disonancia entre lo que dices y lo que haces es lo que mantiene a la otra persona en un estado de alerta emocional, constantemente buscando señales de que realmente le importas. Lo desconocido tiene un poder único en la mente humana, genera curiosidad, intriga y un deseo casi incontrolable de saber más. Las personas,
por naturaleza, tienden a sentirse atraídas hacia lo que no pueden entender completamente o lo que no pueden poseer por completo. En el contexto de las relaciones interpersonales, proyectar un aura de misterio y ambigüedad es una herramienta extremadamente efectiva para capturar y mantener la atención de alguien. Al no revelar todo sobre ti y al mantener ciertos aspectos de tu vida, pensamientos o emociones en la sombra, creas una especie de vacío que la otra persona intentará llenar constantemente. Ese vacío es el espacio donde el deseo crece, ya que lo que es incierto siempre parece más interesante que lo que es completamente predecible. El misterio funciona porque la mente humana odia los vacíos de información. Cuando algo no está claro, el cerebro intenta llenar esos huecos y, en el proceso, se involucra emocionalmente. Si la otra persona siente que no sabe todo de ti, su mente comenzará a especular, a imaginar diferentes escenarios y a obsesionarse con obtener más detalles sobre ti. Esta incertidumbre activa una búsqueda interna en la que tratará de descubrir quién eres realmente o qué estás pensando. Mientras más ocultes ciertos aspectos de ti mismo, más espacio le das a su imaginación para trabajar y mientras más intente descubrirte, más atrapada estará en el proceso de perseguirte. Uno de los métodos más efectivos para proyectar misterio es simplemente no compartirlo todo de inmediato. Cuando alguien te hace una pregunta directa, no siempre tienes que dar una respuesta completa o detallada. En lugar de eso, puedes ofrecer una respuesta breve o dejar ciertos detalles sin aclarar. Por ejemplo, si te pregunta qué haces en tu tiempo libre, podrías responder algo como, me gustan varias cosas, pero prefiero no hablar de todas ahora. Esta respuesta no solo crea curiosidad sobre tus intereses, sino que también establece un límite sobre lo que estás dispuesto a revelar. La otra persona se quedará con la duda, queriendo saber más pero sin poder acceder a esa información tan fácilmente. Esta técnica es efectiva porque te posiciona como alguien que no es fácil de descifrar, lo que automáticamente incrementa tu atractivo. Otra forma de mantener un aura de misterio es ser ambiguo en tus intenciones o en cómo te sientes en ciertos momentos. No es necesario que siempre expreses claramente lo que piensas o sientes sobre una situación o sobre la otra persona. A veces, una respuesta vaga o un gesto ambiguo puede ser mucho más efectivo para generar interés que una declaración directa. Por ejemplo, si la otra persona te pregunta qué piensas de ella o cómo te sientes acerca de la relación, en lugar de dar una respuesta directa como me gustas o me siento muy bien contigo, podrías responder con algo más enigmático, como, es interesante lo que estamos construyendo, pero no siempre es fácil de entender. Este tipo de respuesta deja una ventana abierta a la interpretación, lo que hará que la otra persona se quede pensando en lo que realmente quisiste decir. Esa ambigüedad hará que quiera profundizar más para obtener claridad, lo que incrementa su deseo por ti. La triangulación es una técnica psicológica que aprovecha el poder de la competencia y los celos para intensificar el deseo y la atención de una persona hacia ti. Al introducir sutilmente una tercera figura, ya sea real o percibida, creas una dinámica en la que la otra persona siente que no tiene tu atención garantizada y que debe esforzarse más para mantenerla. Este sentimiento de incertidumbre y competencia despierta los instintos de protección y posesión, impulsando a la otra persona a luchar por ti, a aferrarse más fuerte y, en última instancia, a desearte con mayor intensidad. La clave para que la triangulación sea efectiva es hacerlo de manera sutil y controlada, evitando que parezca una manipulación abierta o forzada. El primer paso para aplicar la triangulación es identificar quién será la tercera figura. Esta figura no necesariamente tiene que ser una amenaza evidente o un interés romántico directo, puede ser alguien del entorno laboral, un amigo cercano o incluso alguien que simplemente menciones en tus conversaciones de forma casual.
Lo importante es que la otra persona perciba que este tercero tiene acceso a una parte de tu vida que ellos no controlan por completo. No necesitas ser obvio al respecto ni mucho menos hacer comparaciones directas. Es suficiente con mencionar a esta persona en un contexto que sugiera que tienes una relación cercana, pero sin especificar los detalles. Por ejemplo, podrías hablar de lo bien que te lo pasaste en una reunión con un colega o de las interesantes conversaciones que tuviste con otra persona. Esto, sin decirlo directamente, introduce la idea de que hay otros individuos que valoran tu tiempo y tu compañía. Una vez que la figura de la tercera persona ha sido presentada, es fundamental mantener una ambigüedad sobre la naturaleza de tu relación con esta persona. No es necesario ni recomendable aclarar de inmediato si esta tercera figura es simplemente un amigo o si hay algo más. Al dejar ese aspecto en el aire, permites que la mente de la otra persona se llene de preguntas e inseguridades. Cuando las personas no tienen información clara, tienden a llenar los vacíos con sus propios temores o ansiedades. En este caso, la falta de claridad hará que la otra persona empiece a preguntarse si hay algo más de lo que debería preocuparse. Esa pequeña duda genera una necesidad de estar más cerca de ti, de obtener tu atención y asegurarse de que no están perdiendo su lugar en tu vida. Otro aspecto crucial de la triangulación es manejar tus interacciones con la tercera persona de manera sutil pero visible. Si estás en un entorno social o mencionas a esta tercera figura, puedes hacer pequeños gestos de atención hacia ella sin exagerar. Un simple comentario que alabe una cualidad de esta persona o una breve interacción en la que pareces disfrutar de su compañía es suficiente para generar un sentimiento de incomodidad en la persona objetivo. Sin embargo, es importante que esto se haga con delicadeza. Si el elogio o la interacción parecen forzados o demasiado evidentes, podría generar rechazo en lugar de celos. Lo ideal es que la otra persona perciba que no tiene tu atención exclusiva, pero que tampoco puede estar completamente segura de que está perdiendo. Este equilibrio entre la duda y la certeza es lo que activa sus instintos de competencia. La validación emocional es una herramienta sumamente poderosa cuando se utiliza de manera estratégica para crear una dependencia emocional en otra persona. Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, necesitan sentir que son comprendidos y aceptados. Cuando esa validación se ofrece en momentos clave y no de manera constante o predecible, se puede crear una situación en la que la otra persona empieza a depender de ti emocionalmente, buscando tu aprobación para sentirse bien consigo misma. Al administrar la validación de forma selectiva, es posible manipular las emociones del otro, haciendo que te vean como la fuente principal de su bienestar emocional, lo que fomenta un ciclo de dependencia y deseo. El primer paso para aplicar la validación selectiva es entender cuándo y cómo ofrecerla. No se trata de alabar a la otra persona constantemente o brindarle seguridad emocional en todo momento. Si siempre das tu validación de manera incondicional, esa persona se acostumbrará a recibirla y la valorará menos con el tiempo. La clave está en ofrecer validación solo en momentos específicos, cuando sientas que la otra persona está buscando tu aprobación o cuando haya alcanzado un estado emocional en el que necesite sentirse valorada. Estos momentos suelen presentarse cuando ha mostrado vulnerabilidad, ha compartido algo personal o ha hecho un esfuerzo consciente por impresionarte. Al elegir esos momentos con precisión, tu validación se sentirá más valiosa, como una recompensa emocional que la otra persona buscará obtener nuevamente. Una técnica efectiva es alternar entre periodos de validación y periodos de indiferencia o distancia emocional. Al hacer esto, la otra persona se verá atrapada en un ciclo emocional en el que a veces recibe tu aprobación y otras veces queda con la sensación de que algo falta. Por ejemplo, después de una conversación o interacción donde la otra persona ha compartido algo significativo,
Podrías ofrecer una validación genuina, como un comentario que la haga sentir comprendida o apreciada. Me encanta cómo piensas, siempre tienes una perspectiva única. Este tipo de validación, en el momento adecuado, tiene un impacto profundo en la autoestima de la otra persona, haciéndola sentir especial y apreciada. Sin embargo, después de ofrecer esa validación, es importante que te retires o que disminuyas la cantidad de atención que le ofreces. Esto crea una sensación de incertidumbre en la que la persona se queda buscando esa misma aprobación que le diste, pero que ya no está disponible fácilmente. Otra forma de aplicar la validación selectiva es hacerlo de manera sutil y en pequeñas dosis, dejando siempre a la otra persona con ganas de más. En lugar de dar un cumplido obvio o excesivo, puedes hacer comentarios que sugieran validación, pero que no sean completamente explícitos. Por ejemplo, en lugar de decir eres increíble en todo lo que haces, podrías decir algo más ambiguo como, hay algo en ti que siempre me sorprende, aunque no siempre puedo describirlo. Este tipo de comentario genera validación porque sugiere que la valoras, pero también deja un vacío que la otra persona querrá llenar. Esa ambigüedad la hará pensar más en ti, tratando de interpretar tus palabras y buscando más claridad o aprobación en futuras interacciones. La manipulación de expectativas es una estrategia altamente eficaz para mantener a una persona emocionalmente enganchada, ya que juega con la naturaleza humana de buscar patrones y predecir el comportamiento de los demás. Cuando una persona puede anticipar tus acciones, comportamientos o reacciones, comienza a sentirse cómoda y relajada, lo que eventualmente puede llevar a la monotonía y la falta de interés. La imprevisibilidad, por otro lado, rompe ese ciclo al cambiar tus respuestas y comportamientos de manera que la otra persona nunca sepa qué esperar de ti, generando una sensación de intriga constante y manteniéndola en estado de alerta. Este estado de incertidumbre emocional genera una fuerte conexión porque el cerebro, en ese momento, trata de resolver lo que no puede entender completamente, y en este caso, ese enigma eres tú. Ser impredecible no significa actuar de manera errática o irracional en todo momento, sino dosificar la sorpresa y cambiar tus reacciones en situaciones clave para romper con las expectativas de la otra persona. Uno de los aspectos más importantes de esta técnica es que te permite tener control sobre la dinámica emocional, ya que la otra persona siempre estará tratando de adaptarse a ti, mientras tú tienes el control cambiando el juego constantemente. Por ejemplo, si habitualmente eres muy cariñoso o atento en tus interacciones, podrías, de manera inesperada, adoptar una actitud más distante o indiferente en una ocasión, sin dar ninguna explicación. Este cambio crea una disonancia en la mente de la otra persona, que ahora se ve forzada a preguntarse qué ha ocurrido. Este cambio, ese vacío mental que dejas al no cumplir con sus expectativas, es lo que la mantendrá pensando en ti y buscando recuperar ese nivel de atención que antes le brindabas. Otra manera de ser impredecible es variar tus respuestas emocionales ante situaciones similares. Si en una ocasión reaccionaste de forma entusiasta ante algo que la otra persona hizo, la próxima vez que ocurra algo similar, podrías reaccionar de manera más neutral o incluso fría. Este tipo de cambio genera una sensación de inseguridad en la otra persona, que comienza a cuestionarse si algo ha cambiado en la relación o si está haciendo algo mal. Esa inseguridad hace que se esfuerce más por volver a captar tu atención o por obtener una reacción positiva de tu parte, intensificando así su deseo hacia ti. La clave es no ser predecible en tus reacciones, de modo que nunca sepa con certeza si recibirá una respuesta positiva o negativa de ti, manteniéndola en una constante búsqueda de tu aprobación. Además de las emociones, la imprevisibilidad también puede aplicarse en los tiempos y formas en que interactúas con la otra persona. Si sueles tener una rutina establecida de cuándo y cómo te comunicas con ella,
romper esa rutina de manera esporádica puede ser una herramienta muy efectiva para crear incertidumbre. Por ejemplo, si siempre respondes a sus mensajes de manera rápida o en un horario determinado, podrías empezar a variar los tiempos de respuesta, a veces respondiendo de inmediato, otras veces tardando horas o incluso días en responder. Este comportamiento hará que la otra persona se pregunte qué está pasando y por qué su expectativa de recibir una respuesta inmediata no se ha cumplido. Fomentada esa incertidumbre, la llevará a pensar más en ti, preguntándose qué estás haciendo o por qué no sigues el patrón habitual, lo que genera una mayor inversión emocional en tratar de obtener tu atención nuevamente. Fomentar una imagen idealizada es una técnica sumamente poderosa para convertirte en el objeto de los sueños de alguien, en una especie de fantasía que la otra persona desee alcanzar, pero que al mismo tiempo nunca pueda tener completamente. Las personas tienden a idealizar aquello que parece fuera de su alcance, y es precisamente esa percepción de inaccesibilidad lo que alimenta su deseo. Si logras posicionarte como esa figura idealizada, como una mezcla de perfección y misterio que nunca está totalmente disponible, crearás una atracción constante en la otra persona, ya que buscará incansablemente satisfacer una fantasía que siempre parece estar un paso más allá de su alcance. El primer paso para construir una imagen idealizada es identificar las cualidades que la otra persona más valora y reforzarlas sutilmente en ti mismo. Para lograrlo, debes prestar mucha atención a lo que ella expresa como importante o atractivo, ya sea en términos de características físicas, intelectuales, emocionales o incluso de estilo de vida. A medida que entiendes qué es lo que más le fascina, puedes empezar a proyectar esas características de manera estratégica. Esto no significa cambiar quién eres, sino acentuar esos rasgos de tu personalidad que sabes que tendrán el mayor impacto emocional en la otra persona. Si valora la independencia, puedes proyectar una imagen de autosuficiencia, alguien que no depende emocionalmente de nadie. Si admira la inteligencia, puedes demostrar tus capacidades en momentos clave, pero sin parecer arrogante. La clave es que te vea como alguien que encarna las cualidades que más admira, pero de una manera que nunca sea completamente tangible o accesible. Otro aspecto esencial es combinar estas cualidades con un aura de misterio y reserva. No debes mostrar todo lo que eres desde el principio, siempre debe haber un elemento de desconocido en tu comportamiento, algo que la otra persona sienta que no ha descubierto del todo. Esa sensación de incompletitud es lo que la mantendrá intrigada y hará que continúe idealizándote. Si la otra persona siente que ya te tiene completamente, que te ha descifrado o comprendido por completo, su imagen de ti dejará de ser idealizada y pasará a ser algo más cotidiano. Por eso, es importante que, aunque proyectes muchas de las cualidades que desea, siempre dejes algo en las sombras, algo que haga que se pregunte quién eres realmente o qué más podrías ofrecer. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre cómo aplicar la psicología oscura en las relaciones, asegúrate de darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.